el 14, que nos habla de los 144.000. Ya sabemos que esos 144.000 son esos judíos que el Señor levantará en el transcurso de la tribulación, ¿verdad? Pero que serán ejecutados, todos ellos, por el anticristo, por la primera bestia, que decíamos de Apocalipsis del capítulo 13, perdón. Porque aquí, como podemos ver, él habla que estaban delante, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. ¿Se acordáis por qué tenían el nombre de Cristo y del Padre escrito en la frente? El Señor dice que cuando mandó uno de sus juicios, ordenó al espíritu de la muerte de no tocar a los que estaban sellados, estos 144.000. Todos estos 144.000 estaban sellados con el nombre de Yahvé y Josué, Dios y Jesús. Estaban escritos en sus frentes. Por eso, ahora vemos que se encuentra en el monte de Sión. Pero, ¿dónde está este monte Sión? Como es natural, este monte Sión no está hablando de Jerusalén, sino está hablando de algo simbólico que está en los cielos, porque están delante de la presencia, delante del trono de Dios. Bien, a partir del verso 6, vemos también el mensaje de los 3 ángeles que fueron mandados también ¿a qué? A predicar el evangelio también. Ya no estaban los 144.000, ya no estaban los 2 testigos, ¿acordáis? Que murieron, ¿verdad? Y entonces Dios manda a predicar el evangelio a estos 3 ángeles. Bien. Dice, el segundo ángel volaba por el aire proclamando que Babilonia ha caído. Esta es la primera vez que en el libro de Apocalipsis se menciona Babilonia. Existen 2 Babilonias a la que se hace referencia en el Apocalipsis. Una de ellas es un sistema político y la otra es el falso sistema religioso. Hablaremos acerca de ellos con más detalles en los capítulos próximos, el 17 y el 18. El tercer ángel también volaba por el aire, proclamando el destino de cualquiera que acepta la marca de la bestia. Estos volaban en el cielo. En los versos 14:6 puedes poner, y vi otro ángel que voló por medio del cielo. Cuando habla del cielo, está hablando de este cielo, de las nubes, lo que vemos. El segundo cielo es donde están los astros, y el tercer cielo es donde está la presencia de Dios. Estos ángeles estaban en los cielos y estaban informando a la gente de que se arrepintiesen porque venían los juicios, los 7 juicios finales. De hecho, el tercer ángel que volaba proclamaba el destino de todas aquellas personas que no habían aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que se habían puesto la marca de la bestia y habían adorado a la imagen. La marca de la bestia dijimos que era el sello de Satanás, o sea, que se ponía esta marca, ya no tenía vuelta atrás, ese marchaba al lago de fuego, donde será el crujir de dientes, con Satanás y todos sus aliados. De hecho, dice la marca de la bestia que adorase al antimesías y su ídolo, siendo condenados y pasando la eternidad en el lago de fuego. Bien, después tenemos también que la tierra es cegada. Aquí empiezan ya los primeros juicios. El Hijo del Hombre es una referencia, en el capítulo, estamos en los versos 14 al 20, dice, y miré aquí una nube blanca y sobre la nube
uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar te es venida, o ya está, porque las mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios, y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí vemos el Hijo del Hombre con una clara referencia a Jesús o Josué. Si nos damos cuenta en el detalle que llevaba una corona puesta, ¿no? Y aunque el ángel parece que le da una orden, no es así, le está diciendo: ya está listo, ya el pecado está corrompiendo todo. En el versículo 15, y la expresión la hora ha llegado, pues la tierra está ya madura, parece dar a entender que el juicio debería ya haberse emitido. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres en ese tiempo irá en aumento de día en día, porque cada manifestación de juicio o de justicia que Dios haga sobre la tierra, Él la hace con un propósito, con que las personas se arrepientan. Muchas veces Dios permite en nuestras vidas, ¿verdad?, que sucedan cosas. Esta mañana le contaba Rubí un sueño que ya había tenido, ¿no? Y a veces Dios permite que sucedan cosas en nuestras vidas, pero no para hacernos sufrir, sino para llamarnos la atención y que vengamos al arrepentimiento. Porque Él quiere que seamos hijos de Dios. Eso de que Dios es Padre de todo el mundo es mentira. Hasta aquí no lo han vendido así, pero es mentira. La Biblia no dice eso. Dios no es Padre de toda la humanidad. Porque si no, Jesús no hubiese dicho: ustedes son de vuestro padre el diablo. Nosotros somos criaturas de Dios. Dios nos ha creado. Y el apóstol Pablo por eso en Efesios dice: y fuimos creados, predestinados. O sea, el propósito de Dios era que todos viniésemos a ser hechos hijos de Dios a través de Cristo Jesús. O sea, ese contrato que nosotros hacemos cuando hacemos esa oración de pedir perdón, de renunciar al mundo, al pecado, a Satanás, y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es un contrato. Aquí no hay nadie que se haya nacionalizado español. ¿Tuvisteis que renunciar a vuestra nacionalidad? No. Pero hay otros países donde no te dejan elección. Donde tienes, si quieres hacerte español, yo cuando recibí la residencia sin límites en Alemania, me dijeron que si me quería hacer súbdito alemán, que no tenía que renunciar a lo español. Yo dije: no, y me basta con esto, yo para qué quiero ser súbdito alemán, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si yo hubiese querido ser súbdito alemán, hubiese tenido que jurar que aceptaba las leyes alemanas con todas sus consecuencias y responsabilidades. Me imagino que esto os lo han dicho a vosotras, ¿no? Y habéis tenido que firmar un documento. Haces un juramento delante del juez y tienes que firmarlo. Y entonces cuando uno hace eso, ¿qué pasa? Que tú pasas a ser
miembro de ese país, seas hijo nativo o hijo adoptado, pasamos a ser miembro. Lo mismo sucede en lo espiritual, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho esa oración, hemos renunciado al reino de las tinieblas, porque antes éramos hijos de Satanás, creación de Dios, pero hijos del diablo a causa de la maldición del pecado de Adán y Eva. Entonces ahí fuimos sacados. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, mira, allí lo tenemos, además, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, para yo recibir la gloria de Dios de nuevo, o sea, para tener derecho a esa gloria, tengo que firmar ese contrato. En este caso es oral, es por fe. Mis pecados son perdonados y vengo a ser hecho un hijo, una hija de Dios. Entonces, cuando Dios aquí en Apocalipsis vemos tantos juicios, ¿verdad? Hemos visto los 7 caballos, hemos visto los juicios de los cáliz y ahora los ángeles, y ahora veremos los cáliz en los próximos capítulos. Dios no es que manda eso porque le gusta ver sufrir a la humanidad, sino que para que el hombre reaccione, se arrepienta y vea que Dios es amor, pero es fuego consumador. O sea, Dios es misericordia, pero es juez. Él es santo y no puede vivir con el pecado. Así que aquí, en el capítulo 14, del 14 al 20, vemos estos 3 ángeles que dan el mensaje del Evangelio antes de mandar el juicio. Dice, y en el versículo 17 vemos a un ángel con una hoz, y en el versículo 18 otro ángel que le dice, ciega la tierra. Las uvas representan las naciones corruptas de la tierra, que se reunirán en Israel para la batalla de Armagedón, al final del periodo de la tribulación. De hecho, esta situación se cumple en el capítulo 19, que lo veremos, que el zumo de uvas de debajo de los pies descalzos de los que están aplastando las uvas en el lagar, se compara con la sangre que cae a borbotones y que nos habla acerca de la espantosa carnicería en Apocalipsis. Hoy no vamos a llegar al 19, pero en el 19, donde nos habla de Armagedón, ahí veremos que se va a juntar tal magnitud de personas. De hecho, se supone que China mandará 200 entre China y todas las zonas de Asia, mandará como 200 millones de soldados. Rusia vendrá por otro lado para apoderarse del primer puerto. Los árabes vendrán por otro lado y América, y se supone que Europa estará ahí también metida, porque hemos de darnos cuenta que en ese tiempo ya está el anticristo, ha tomado posesión del trono en Israel, el falso Mesías. Luego allá estará el anticristo. Luego ahí está Europa representada y América vendrá a defender a los judíos. ¿Y qué pasará? Que ahí se van a encontrar el mundo entero. Por eso dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, de la cantidad. Pero bueno, esto lo dejamos para más adelante, para que no nos sea pesado. La extensión cubierta por esta región, fíjate, es aproximadamente de 200 millas. Comenzando en el norte, en el valle de Jezreel, y continúa al sur, pasando por el valle del río Jordán. Algunos eruditos
creen que la referencia de la sangre hasta los frenos de los caballos significa que la sangre de la batalla fluirá como un río con una profundidad de hasta los frenos de los caballos, aproximadamente una profundidad de 4 pies. Otros creen que la sangre solo salpicará hasta la altura. Bueno, de la forma que sea, será algo brutal. Bien, pasamos al capítulo 15. Los ángeles con las 7 postreras plagas. ¿Alguien puede leerlo en voz alta? Del verso 1 al verso 4. Aquí nos encontramos con 7 ángeles preparados para dejar a caer 7 plagas finales, 7 juicios. Alguno puede decir, bueno, ¿y dónde está la piedad de Dios? No, yo creo que Dios está teniendo tanta paciencia con nosotros que aún, ¿verdad? Una vez arrebatada la iglesia, porque ¿a cuántos de nosotros, hermana, nos tocará esto? ¿Tú qué piensas? Di un número. A ninguno. Porque supuestamente, si nosotros caminamos con Cristo, en Cristo, seremos arrebatados. El arrebatamiento es eso. Seremos llevados al cielo antes de que la ira de Dios caiga sobre la tierra. Porque no tendría ningún sentido. Si nosotros hemos sido ya juzgados por la sangre de Cristo Jesús, no vamos a ser juzgados otra vez. ¿Os acordáis de este detalle, no? Estamos hablando no de la iglesia, no de la novia del Cordero. Estamos hablando de los tiempos donde la gente se convertirá, pero muchos tendrán que pagar su vida. Porque el anticristo les obligará a ponerse la marca y el que no se la ponga será echado en el lago de fuego. Perdón, el que no se la ponga será decapitado, encarcelado, será perseguido. Ahí cuando dice el Señor que un padre denunciará a su hijo, el hijo al padre y así todo eso. No, estos tiempos. Va a ser tremendo. Pero esto a nosotros no nos toca. En Apocalipsis 15:2, Juan dice, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen, y de su señal y del número de su nombre, estar sobre un mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. El mar, este mar de vidrio que habla en el capítulo 15, refleja la gloria de Dios. Mezclado con fuego se refiere al juicio divino que procede de la santidad de Dios. Pero estos estaban en la presencia de Dios. Estos son parte de los mártires que han muerto durante la persecución. Fijémonos que el grupo de personas que se encuentran ante la presencia de Dios son creyentes del periodo de la tribulación, a las que se describe como habiendo obtenido victoria sobre la bestia. Estas personas acaban de morir por su fe. Por su fe en Jesús y por haberse negado a seguir al antimesías o al falso Mesías o al anticristo, como le queramos llamar, y adorar a su imagen y no aceptar la marca. Según el mundo, esta gente dirán, estos son unos fracasados.
Es igual que hoy nos dicen a nosotros, ¿no? Te dicen, tú eres, te dicen de todo, desde infantil, que te han comido el coco, que esto, que la religión es para los niños, para las mujeres, para los ancianos. No, la religión sí, pero la palabra de Dios es solo para los valientes, sean mujeres o sean hombres. Es solo para valientes, sean grandes, sean pequeños, sean jóvenes o sean mayores. Es solo para valientes, porque hay que ser valiente para aguantar a veces comentarios que te hacen. Es muy cómodo, donde va Vicente va la gente, seguir la corriente del mundo y dejarte arrastrar. Ancho es el camino y muchos son los que van por él, pero ¿dónde lleva? A la perdición. Y estrecho y angosto es el camino y pocos son los que van por él, pero ¿dónde lleva? A la salvación. Así que a la vida eterna. Entonces, aparentemente estos hombres y mujeres van a ser, cara al mundo, van a ser unos fracasados. Pero fijémonos una cosa, que estos que el mundo llamará fracasados serán parte de los que juzguen a aquellos que les llaman fracasados. Porque al final del juicio final, ellos pasarán por delante de todos los redimidos del Cordero, de la iglesia, o sea, la novia y los invitados. Y nosotros estaremos allí, a la vera de Jesús, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu, y pasarán por aquellos, por delante de nosotros, y los conoceremos y nos conocerán. Y posiblemente alguno nos vaya a decir como le dijo el rico a Lázaro: oyes, dame un poco de agua. Dame aunque sea una gotilla de agua. Cuando estaba en el seno de Abraham, ¿os acordáis esa parábola? Y él le dijo: no, de donde estás tú a donde estoy yo hay un abismo, aunque nos veamos y podamos hablar. No podemos. Y posiblemente gente que hoy se ríe de nosotros, gente que hoy te critica, gente que se bufa de ti o te dice: tú eres un aleluya, eres un fanático, eres esto. Lo curioso de todo esto, que vemos, no sé si te has pensado en esto. A uno que cree en Dios y que quiere vivir según la ley de Dios le llaman fanático. Y a uno que cree en el Barça o en el Madrid y se gasta 200 euros para ir a Madrid y ver el partido y se pelea hasta con su padre si discuten del fútbol, a ese no le llaman fanático, le dicen que es normal. ¿Te das cuenta cómo detrás de todo eso hay un espíritu diabólico que continuamente está peleando en contra de lo que es la ley de Dios? Antes de ayer me llamó un hermano, ahora ya es pastor. Él estuvo empezando a llevar las reuniones cuando nosotros dábamos los estudios en una iglesia en Menesveningen. Y me dio mucha alegría. Bien, entonces, ¿qué pasará? ¿Son fracasados esta gente? Yo creo que no. Estoy hablando, vuelvo de nuevo, no al Barça ni al Madrid, Vuelvo de nuevo a esos que serán sacrificados por no ponerse la marca de la bestia, por no adorarla, y serán muertos. Bien, seguimos adelante. Vemos a los 7 ángeles que salen del templo de Dios en el cielo. Se refiere al anterior lugar o al lugar santísimo, de la misma presencia de Dios. Estos ángeles están saliendo de eso, de la presencia de Dios, del lugar santísimo. Indica que los juicios que están a punto de manifestarse tienen su origen de la santidad de Dios y son asignados apropiadamente por Él, que puede o que debe de hacer todas las cosas según Él estima. Las vestiduras
con que se visten estos ángeles parecen muy semejantes a las prendas que llevaban el sumo sacerdote. Dice que eran, en Éxodos, podríamos Éxodos 28:2, ahí puedes ver las vestiduras de los sacerdotes. El lino blanco simboliza la pureza y la perfección, así como el cinto de oro que cubre el pecho y que simboliza la justicia y la fidelidad de Dios, ¿no? Las 7 copas llenas de la ira de Dios que veremos como derrama sobre la tierra en el próximo capítulo, la palabra ira, que es timos, significa literalmente cólera. Cólera. O sea, uno cuando está fuera de sí, o sea, el templo está lleno de humo que procede de la gloria de Dios y de su poder. Este relato es parecido al de la nube de la gloria de Esquinan en el templo, en Éxodos 40, 34 y 35. Podemos hacer también un breve repaso sobre los libros del rollo de Jesús, los 7 sellos. Cada uno de ellos es un juicio sobre la tierra. El 7º sello está compuesto por 7 juicios de las trompetas, y las 7 trompetas está formada por 7 juicios de las 7 copas que nosotros ya hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no? Ahora eso lo hemos visto en Apocalipsis 16, 1 y 2, te lo voy a leer el verso. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala, dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Perdón, he dicho esto, ya lo hemos visto, no, si no hemos llegado todavía al 16, estamos en el 15. Sí, en el capítulo 15, el verso 7 dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ya en el capítulo 16, 1 y 2, dice: oí una gran voz que decía, bueno, en lo que he leído antes, esos 2 versículos, o sea, las personas que tienen la marca de las bestias serán los receptores de estas plagas, de estos juicios. Bueno, en el griego dice el coscacón kai ponerón. ¿Lo has entendido? Yo tampoco, pero te lo voy a traducir porque está aquí escrito. Es así: el coscacón cae ponerón, una herida lucrada que será dolorosa y maligna. Esa será una de las plagas. En el verso 3 del capítulo 16 dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, que toda alma viviente fue muerta en el mar. Y toda alma viviente. Toda el agua salada se convirtió en sangre. Murieron todos los peces, las criaturas marinas. Las primeras plagas afectan a las aguas saladas. La segunda trompeta afectará tan solo a 1/3 del agua salada, que es todo el agua salada. Por ejemplo, el que huela como sangre de muertos se supone que será a causa de los peces muertos, de las ballenas, verá que habrá en las playas. Eso provocará muchas enfermedades, eso traerá mucha hambre, eso provocará muchas pestilencias. Pero no queda ahí solo. Vemos después en los versos 4 al 7, dice: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas,
y se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oía otro del altar que decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Ahora no queda agua para beber. Primero el salado, ahora el dulce. ¿Esto qué significa? Antes se morían los peces, pero ahora se van a morir las bestias. El hombre puede beber Coca-Cola hasta que se acabe, pero a una vaca no la vas a dar Coca-Cola. Entonces los animales morirán. Eso traerá mucha hambre, pestilencias. Y como dice el ángel, dice, ellos han derramado la sangre, pues ahora que beban de la sangre. ¿Te suena algo de eso de que lo que tú siembres recogerás? ¿Con la vara que tú midas serás medido? Estamos hablando de los que quedan aquí en la tierra, porque ya ha tenido que ser muy diezmado todo ello, porque ha habido terremotos, ha habido juicios, ¿verdad? Fuego que ha caído del cielo. Bien, las aguas se envenenan y se vuelven impuras, invadiendo también el aire, la pestilencia, eso no habrá quien lo soporte, ¿verdad? Extendiéndose por toda la tierra, eso traerá, como hemos dicho, muchas enfermedades. En los versos 8 y 9 dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Cómo puede ser eso? Pero si nosotros vemos, ¿verdad? Con todo lo que nosotros estamos montando, hoy hay, de año en año, dicen que el cáncer de piel se va multiplicando, no sé, unos porcentajes muy altos. ¿Y eso qué es? Esos son quemaduras, esos son rayos de sol que no han sido filtrados por la capa de ozono. Hay agujeros, ¿verdad? Y cuando pillan los rayos que no son filtrados, y si pillan a una persona, una piel, la penetran y la queman, provocando úlceras o cánceres. ¿Qué sucederá cuando el hombre, antes de esto, se pelee y use armas químicas, bombas atómicas? ¿Cuánto de la esfera se quemará? Entonces fijémonos, cuando él dice que este ángel se le dio autoridad de dañar el sol para que quemase, porque sabemos que Apocalipsis habla simbólicamente, lo que nos está diciendo es que en esos tiempos, y además no solo eso, ¿sabes los gases que desprenderán tanta cantidad de animal muerta sobre la tierra y sobre el mar? Todos esos gases también van a afectar a la capa de ozono. Luego entonces automáticamente eso va a caer sobre el hombre. Y el hombre, en vez de arrepentirse, se rebelará más a Dios. Hará lo que hizo Faraón en Egipto, ¿os acordáis? Se rebelaba cada vez más, hasta que Dios tuvo que dar el juicio final. Bien, prosigamos. El verso 10 y 11, y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia y su reino se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor y blasfemaban del Dios del cielo por sus dolores
y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Las tinieblas caen sobre el reino del anticristo, del antimesías. Las gentes se muerden la lengua a causa del dolor, de las úlceras, de todo lo que están sufriendo, porque no tienen que comer, no tienen que beber. ¿Te imaginas? ¿Sabes que cuando yo no lo sabía, pero cuando una persona se deshidrata y pasa a un punto crítico de sed, una de las cosas que se le hincha lo primero es la lengua. La lengua se hincha al punto de llegar a provocar asfixia, ¿verdad? Es tremendo. Por eso esta gente maldecía, en vez de arrepentirse, maldecían porque les venía juicio tras de juicio y aún así no se arrepentían. En el verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Eufrates y el agua de este río se secó para preparar el camino de los reyes del oriente. Es interesante también esto. O sea, que el mismo Señor, a través de este mandato, de este ángel, seca este río para permitir el paso de los ejércitos. Porque estamos vísperas de Armagedón, estamos vísperas de la guerra. Y mira cómo incluso el Señor prepara para permitir todo, se va preparando. En los versos 13 al 16 dice: y vi de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Las 3 bestias, la bestia, el dragón y el falso profeta. Dice que escupen sapos. Es simbólico. Lo que echan es un espíritu de engaño, que consiguen engañar a las naciones para que se pongan unos contra otros. Dice que él expulsó sapos. Una vez, esto no lo vimos nosotros, no estuvimos en ese culto, pero nos comentó un hermano católico carismático. Él no creía en los espíritus. Él no creía que los espíritus existían, o sea, que Satanás y sus demonios existían. Y él estaba en un culto y en una liberación, él vio como una rata, dice que grandona, salió de la boca de ese hombre que estaban orando por él, salió y bajó, pero como que andaba por el aire, bajó. Y según iba saliendo el rabo no se terminaba hasta que llegó a la tierra. Y cuando llegó a la tierra ya se terminó el rabo y cogió la rata, cruzó toda la iglesia, se metió por la pared, desapareció. Nadie lo vio, solamente este hombre. Dios se lo permitió porque él amaba a Dios, pero no creía en los espíritus. Y Dios le dio ese privilegio. No a todo el mundo se les da. Porque los espíritus están, aunque tú no los veas con los ojos. Bueno, nosotros vemos las manifestaciones, pero no están. En otra ocasión, un joven que venía del ocultismo, de las drogas, bueno, de lo más profundo, moral y socialmente que te puedas imaginar. Este joven se había convertido, llevaba unos meses en el Señor. Y un día estaba en la iglesia
En esa iglesia había un doctor y justamente ese día no estaba en el culto porque se había ido a hacer una entrevista para un trabajo. Bueno, pues oraron por este joven, echó como medio cubo de sangre y trozos de carne. Pero fíjate cómo hace las cosas Dios, porque cuando vino el hermano, el médico, dice, si yo estoy aquí, lo paro, porque esto es mortal. Esto un ser humano se muere si lo echa. Sin embargo, para esa persona fue sanado total. Tenía el estómago quemado, úlceras por todos lados, el estómago hecho polvo, el hígado y completamente sano. ¿Cómo hace el Señor? Pues no lo sé, pero hay casos raros. Hay casos. Así que no te extrañe que la Biblia diga que de estos hombres salió un sapos, ¿no? Ranas. Yo me acuerdo, ahí sí estuvimos nosotros, a la hija de mi pastor, la tenías que haber visto, eso era para verlo. Cayó al suelo, tenía un espíritu sexual tremendo, cayó al suelo y se retorcía como una serpiente, pero es que hacía así, y silbaba como una serpiente, pero así. Si hay manifestaciones, los espíritus son reales, Satanás es real. Él lo que quiere es que tú y yo no creamos en él para que él pueda hacer lo que le dé la gana. Porque el enemigo tiene la victoria cuando tú le ignoras, pero cuando tú le tienes presente y le haces frente, dice la Biblia, él huirá. No tenemos que temerle, porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está contra nosotros. ¿O no? Las puertas del Hades no prevalecerán. El Señor le pisó en la cruz, le pisó la cabeza, le aplastó la cabeza, ¿verdad? Y él está muerto como la serpiente esa que había en mi coche el otro día. Así de muerte está. Bien. Las ranas, estos son espíritus inmundos que proceden de la Trinidad infernal. Estos espíritus usan el propósito de reunir a los ejércitos de la tierra, uniéndoles para la gran batalla. Armagedón en hebreo es Armagedón, significa la colina de Medigo. Los ejércitos de la tierra se reúnen en el valle de Jezreel, al pie de la colina de Megiddo, en la parte norte de Israel. Este valle ha sido anfitrión de incontables batallas a lo largo de toda la Biblia y también se conoce como el Valle de Josafat. En los versos 17 al 21, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una voz del santuario del cielo desde el trono que decía, ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que existen los hombres de la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó de los montes, ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como de peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizos, porque su plaga fue sumamente grande. Esta voz del cielo dice, ya está hecho. La última plaga ha sido derramada sobre la humanidad. Las voces de los truenos y relámpagos indican juicio. Se produce un terremoto de tal intensidad que no se pueden hallar las montañas. O sea, ¿cómo será ese terremoto que hasta las montañas se disiparán, ¿no? Es posible que esto sea debido a las erupciones volcánicas. La gran ciudad de Jerusalén queda dividida en 3. Las ciudades de las naciones caerán
y la ciudad de Babilonia, de la capital del antimesías o del anticristo, también será destruida. Hablamos acerca de Babilonia con mucho mayor detalle en los próximos 2 capítulos. Babilonia fue recordada por Dios. Aquí es donde no es o nos es de ayuda el significado del versículo. La letra 16 es la Ajin, que significa ojos o vista espiritual. Babilonia se retrotrae a los tiempos de la Torre de Babel y el reinado de Nimrod. Del cielo caerá granizo como de 100 libras. O sea, los granizos serán de 50 kilos. Aunque salgas con el casco, de poco te sirve. Imagínate que 500 kilos a 3.000 metros o 5.000 o 8.000 metros de altura. Esto es como pone aquí, esto es apabullante. O sea, esto tiene que ser terrible, ¿no? Tremendo. Estos granizos. En Mateo 24-22 dice: y si aquellos días no fueren cortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Bien, la guerra de Armagedón, que vamos a entrar en el capítulo, en los próximos versículos, capítulo 27, 27, 17, aunque aquí podríamos, pero lo voy a dejar para la próxima semana, para no meteros demasiada información, porque sí que quería leeros trozo de estos folletos donde nos explica un poco la batalla, el gran día del Señor, que tiene que ver la batalla de Josafat con Armagedón, o la batalla de Jerusalén, o la batalla del Jordán. Son batallas. Os voy a leer solo un trocillo para que os quede el gusanillo. Dice: en este valle de la decisión que fue dicha por el profeta Joel, todas las naciones del mundo estarán representadas en esta batalla, el valle del Jordán. Un día contará un ejército de numeración en los centenares de millones de hombres, equipos, armas, piezas de artillería, vehículos, las obras de todas, o sea, todo lo que el hombre ha creado, ¿verdad? Todas estas últimas batallas ocurren casi simultáneamente. Hay elementos en cada escena de la batalla, porque se supone que antes de la batalla central, la de Armagedón, haya 4 batallas paralelas que se estén preparando. Y después se junta la batalla final, que es Armagedón, cuando querrán destruir el resto, el remanente del pueblo de Israel, y el Señor intervendrá en ese momento y será cuando tendrá fin los 7 años de la gran tribulación. Todas estas últimas batallas ocurren casi simultáneamente. Hay elementos en cada escena de la batalla, como la alianza de los rusos con musulmán, que juegan un papel clave en todo. El fin general de Magot, alianza de la es la aniquilación, pero sin embargo se puede encontrar cada escenario. Los rusos lanzaron un ataque contra Israel al mismo tiempo que los reyes del sur, o sea, la Confederación Árabe, hacen su empuje. Los rusos captarán los principales puertos, como el de Haifa, que conducirá directamente hacia el Valle de la Decisión, que llega hasta el oeste. Mientras tanto, los reyes
magos de Oriente, la alianza China roja, o sea, todo el mundo comunista, entre los chinos, japoneses, todo ese pueblo, están llegando desde el este con este mismo valle. Los reyes del sur ya están allí, que es el anticristo y sus fuerzas, o sea, Europa, incluyendo la totalidad del mundo occidental. Por desgracia, el hermano pone aquí, dice, por desgracia, que incluirá América. Estarán en la marcha para rechazar a los invasores de Israel. Esto sucederá en la cura de varios ataques nucleares. Bueno, y ahí sigue un poco explicando. Este hermano dice que supuestamente, como aquí se va a usar toda clase de armamentos y se va a usar mucha bomba atómica y armamentos atómicos, esto seguramente va a destruir muchos satélites. ¿Esto qué sucederá? Si los satélites se destruyen, los ejércitos quedan sin comunicación, ni se podrán espiar, no habrá radios, no habrá televisión. Entonces cada uno pensará que es el único que subsiste y se van a encontrar y se van a matar mutuamente. No sé si os suena esto alguna guerrilla del Antiguo Testamento, ¿no? Donde no pasaba esto porque no había bombas atómicas, pero sucedían otros fenómenos y se mataban unos a otros, ¿verdad? Y este hermano dice, es interesante, después si alguno lo quiere yo os puedo dejar estos folletos, porque esto es para leerlo con tranquilidad y sacarlo un poco de sustancia. A lo mejor leerlo todo aquí, alguno se me pone a roncar. Pero solo os daré unas pinceladas la próxima semana. La verdad, esto es para que os quede así un poco el gusto.